Si hay una persona que vive obsesionada con todo lo que rodea a la selección española, ese es Rafael van der Vaart. El neerlandés parece que no ha superado lo ocurrido en la final del Mundial de Sudáfrica 2010 y cada vez que tiene la ocasión no duda en atizar a España y a sus futbolistas. Su última víctima fue Lamine Yamal, pero como suele ocurrir en esta vida, quien más habla a veces es el que más tiene que callar. Y es que van der Vaart acumula un historial de polémicas digno de estudio y que te voy a explicar en este vídeo. Bienvenido a las historias de Venom. Antes de meternos de lleno en todas las polémicas que rodean a Rafael van der Vaart, creo que debería empezar hablándote de su trayectoria como futbolista. Pero un momento, tranquilo, no te voy a contar el paso a paso de la carrera del neerlandés como si fuera una biografía, no. Voy a desvelarte algunos detalles como su frustrado fichaje por el Valencia, cómo Mourinho le puso de patitas en la calle o cuál fue el motivo que le hizo aterrizar en el Betis contra todo pronóstico. Van der Vaart empezó a darse a conocer de forma más potente cuando debutó en la primera división holandesa de la mano de un club emblemático como es el Ajax. Eso fue en el año 2000 y en ese equipo permaneció durante 5 temporadas hasta que decidió cambiar de aires y emigrar a territorio alemán. El Hamburgo pasaría a ser su nuevo destino. Este movimiento no se entendió mucho, la verdad, porque van der Vaart era uno de los centrocampistas más relevantes de la Eredivisie, por lo que tenía ofertas, según he podido leer por ahí, de clubes de mayor empaque de Italia e incluso de España, pero finalmente se decantó por el Hamburgo y podríamos decir que allí se vio al mejor van der Vaart. Parecía que el futbolista, que no lo había pasado muy bien en sus últimos meses defendiendo la camiseta del Ajax, se había tomado a Hamburgo como una etapa de transición que le permitiese reencontrarse consigo mismo y atraer de nuevo la atención de otros equipos que le ofreciesen un proyecto más ambicioso. Y efectivamente, su plan salió a la perfección. En el verano de 2007, siendo capitán del combinado teutón, van der Vaart montó un pollo tremendo. El Valencia quiso ficharle y se plantó en Alemania con hasta 23 millones de euros. Una oferta sin duda muy jugosa y al mismo tiempo señal inequívoca de que la entidad che apostaba muy fuerte por el mediocentro tulipán. Al ver esta situación, van der Vaart no se lo pensó dos veces e hizo todo lo posible para que su club le dejara hacer las maletas rumbo a Mestalla. Fíjate hasta qué punto fue así, que el internacional con Países Bajos llegó a posar con una camiseta del Valencia cuando ni siquiera había acuerdo entre clubes, ahí es nada. Y este gesto provocó que la afición del Hamburgo montara en cólera, le tachase de traidor y en cierto modo presionara a los dirigentes alemanes, quienes se negaron en rotundo a vender a su estrella y además multaron a van der Vaart con 50.000 euros. De este modo, nuestro protagonista vio cómo se le escapaba entre las manos la posibilidad de aterrizar en la Liga Española y por si fuera poco, también tuvo que hacer frente a los desprecios de gran parte de la grada cuando jugaba con el Hamburgo en casa. Aún así, aguantó carros y carretas y caprichos del destino. Tras la Eurocopa de 2008, volvió a ser el centro de atención de la prensa deportiva alemana y neerlandesa. El Real Madrid quería hacerse con sus servicios. Y ahora sí, a van der Vaart no se le podía escapar esta nueva y enorme oportunidad que el fútbol le había puesto delante de sus narices. Tampoco podía hacerlo el Hamburgo, consciente de que los blancos no tenían mucha prisa, puesto que veían a van der Vaart como una opción de futuro y que el jugador antes o después se acabaría marchando. Por lo tanto, en esta ocasión todas las partes llegaron a un acuerdo y el 4 de agosto de 2008 van der Vaart se convertía en nuevo futbolista del Real Madrid. Podríamos decir que este fue el principio del fin y enseguida entenderás por qué. Nuestro protagonista desembarcaba en el Santiago Bernabéu con mucha ilusión, pero también con la presión de saber que el Madrid había pagado alrededor de 13 millones por él. Un jugador que no había militado en equipos de semejante nivel hasta el momento y que seguramente era desconocido para la mayor parte del gran público. Es por ello que van der Vaart se veía en la obligación de justificar su llegada a base de buenas actuaciones sobre el terreno de juego. Pero en muy poco tiempo, van der Vaart empezó a ser muy feliz en Madrid, en parte porque en esa época el club blanco llegó a juntar hasta 6 futbolistas neerlandeses en su plantilla. Aparte de van der Vaart, también estaban en el vestuario Robben, Sneijder, Huntelaar, Trente y Van Nistelrooy. No obstante, toda esa felicidad se esfumó de un plumazo cuando llegó José Mourinho al banquillo madridista. El portugués era elegido por Florentino Pérez para llevar a cabo una reconstrucción y poder empezar a plantarle cara al todopoderoso Barça de Guardiola. Por eso, nada más llegar, Mou se reunió con varios jugadores, entre ellos van der Vaart, al que le comentó lo siguiente, tal y como confirmó años más tarde el centrocampista en una entrevista. En ese momento me dijo: Rafa, voy a comprar a Özil, así que creo que es mejor que te vayas del club. Si te quedas, también está bien, pero eres demasiado bueno para estar en el banquillo. Intenta ir a otro lugar. Y en ese momento me fui al Tottenham. Efectivamente, nuestro protagonista terminó su sueño antes de tiempo y se marchó a la Premier League, donde empezó a ser un trotamundos del fútbol, porque del Tottenham migró de nuevo al Hamburgo y de ahí, de forma sorpresiva, fichó por el Betis. Cuando saltó la noticia, nadie se lo creía. Van der Vaart fue uno de los traspasos más random de aquel verano de 2015. Desgraciadamente,
para ambas partes esta aventura fue un desastre. Y por cierto, no quiero que este vídeo sea un desastre, así que dale like y suscríbete al canal. Volviendo al tema que nos ocupa, el holandés disputó 296 minutos en su primer curso como verde y blanco, antes de irse cedido al Midtjylland danés por 2 temporadas y acabar saliendo del Betis en 2018 por la puerta de atrás, convirtiéndose en uno de los peores fichajes en la historia de la escuadra andaluza. Pero esto a Van der Vaart le importó muy poco, porque gracias a su paso por el Betis pudo cumplir uno de sus sueños, el cual él mismo explicó también en una charla con los medios. Frank de Boer, entonces entrenador del Ajax, me llamó cuando todavía estaba en el Hamburgo. Tuve una buena conversación con él, pero el Betis también me quería. Mi abuelo y mi abuela, que son de Chiclana, Cádiz, vivían allí. Mi abuela está ahora tristemente muerta, pero pudieron verme jugando en el Betis y pude estar con ellos casi todos los días. Eso fue más valioso que volver al Ajax. El estar cerca de su familia fue lo único que motivó a Van der Vaart a jugar en el Betis, que desde el primer momento empezó a tener claro que se habían equivocado. Y es que, entre otras muchas cosas, los dirigentes béticos llegaron a pagarle a Van der Vaart 14 mensualidades de más de 100.000 euros para que no utilizara botas rojas y blancas que recordasen a los colores del eterno rival, el Sevilla. Cosas que tiene el fútbol y que son difíciles de comprender. Al igual que es difícil imaginarse que un tipo como Van der Vaart, que jugó en el Ajax, Real Madrid, Tottenham o Betis, acabase retirándose en 2018 en el Esbjerg, un equipo danés en el que acabó por culpa de las lesiones. Y eso sí, déjame decirte que después de colgar las botas, quiso participar en un partido con el humilde Chiclana Industrial de la primera división andaluza para de nuevo darle una alegría a sus abuelos. Al final, el hecho de que su familia paterna fuese española hacía que mucha gente pensara que le tenía cierta simpatía a España, pero nada más lejos de la realidad. Una vez ya retirado por completo del fútbol profesional y ejerciendo como comentarista, acompañado de un evidente sobrepeso, también hay que decirlo, Van der Vaart se dedicó a atizarle a la selección española cada vez que pudo. Por ejemplo, en plena celebración de la Eurocopa, comentó que España era horrible y que no jugaba nada. Y más recientemente, el pasado mes de marzo de 2025, arremetió contra Lamine Yamal en la previa del partido de vuelta de cuartos de final de la Nations League entre España y Holanda. Veo cosas que empiezan a molestarme, pantalones un poco bajados, no esforzarse mucho, gestos un poco superficiales. En definitiva, Van der Vaart se posicionó como uno de los mayores críticos de la selección española y de algunos de sus jugadores. Pero déjame decirte que la roja no fue únicamente el centro de sus críticas. El Barça y Joan Laporta también fueron víctimas de un Van der Vaart que soltó lo siguiente del presidente culé en la televisión holandesa, bajo el contexto de las polémicas que había con las famosas palancas del club azulgrana y la situación de su compatriota Frenkie de Jong. ¿Cómo diablos se pueden comprar jugadores cuando no se tiene dinero? Me parece una vergüenza. Y Laporta, que no para de reírse por todas partes con su cabezón. Este hombre se cree el rey, pero yo creo que es un poco... Y ahí se cayó. Van der Vaart, acostumbrado a vivir envuelto en polémicas, no se deja un charco sin pisar. Y por cierto, antes de terminar este vídeo, me gustaría contarte que el holandés también dio mucho de qué hablar en su día por motivos amorosos. Mantuvo una relación con la modelo y presentadora Sylvie François, quien confesó haberle puesto los cuernos al jugador con un piloto. Esto derivó en que la relación entrara en crisis y allá por el año 2013, en una noche vieja, Van der Vaart llegó a agredir la que hasta ese momento era su esposa. Luego se separaron y el centrocampista terminó iniciando una relación con Xavier Boularus, mejor amiga de Sylvie. Menos mal que Mourinho se deshizo de él y trajo en su lugar a un Ozil que dejó grandes destellos en el Real Madrid, pero que también completó una historia que tiene mucha amiga y que te cuento en el vídeo que te dejo en las tarjetas. Pero antes de ir a verlo, solo te pido que me respondas a algo. ¿Crees que Van der Vaart es uno de los peores fichajes en la historia del Real Madrid? Te lo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.